Gobernó la televisión, influyó en presidentes y moldeó la opinión de todo un país. Pero hay algo que Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, jamás pudo controlar: el perdón de su propia familia. Esta no es la historia del magnate invencible. Es la del padre cuya decisión más fría dejó una herida que nunca cerró. La pregunta es directa, y duele formularla. ¿Qué hizo Emilio Azcárraga para que los suyos no lo perdonaran ni siquiera al final? No hablamos de negocios, ni de ratings, ni de imperios. Hablamos de una tragedia íntima, de una verdad enterrada durante años, y de una hija cuya muerte marcó un punto sin retorno. Mientras Televisa crecía hasta dominar el continente, dentro de su casa se acumulaban silencios, prohibiciones y un amor negado que terminó en desastre. La versión oficial fue cómoda, la real, insoportable. Y cuando llegó el momento de enfrentarla, el Tigre eligió el poder antes que la paternidad. Hoy abrimos ese capítulo que siempre se evitó. Porque entender por qué su familia jamás lo perdonó es entender el precio real de la autoridad absoluta. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda empresarial. Es una advertencia. Cuando el control lo es todo, la familia suele ser lo primero que se pierde. Para entender por qué Emilio Azcárraga Milmo se convirtió en el Tigre, hay que volver al origen. Mucho antes del imperio, antes de Televisa, antes del poder absoluto, existió un niño que creció bajo la sombra de un padre implacable. Ese padre fue Emilio Azcárraga Vidaurreta. Un hombre brillante en los negocios, pero devastador en lo emocional. Y ahí comienza la cadena de tragedias que terminaría alcanzando a toda una familia. Desde pequeño, Azcárraga Milmo aprendió una lección brutal. El amor se gana con resultados, no con afecto. Su padre no era un hombre de abrazos ni de palabras suaves. Era un patriarca que gobernaba su empresa y su casa con la misma lógica. El débil no merece heredar nada. En reuniones de trabajo, delante de empleados y socios, Vidaurreta se refería a su hijo como el príncipe idiota. No era una broma privada, era una humillación pública, repetida, calculada. Ese desprecio constante moldeó algo profundo en el joven Emilio. No solo quiso ser exitoso, quiso ser incuestionable. No buscó aprobación, buscó dominación. Porque cuando crece sin amor, el poder se convierte en sustituto, y el miedo a parecer débil se vuelve una obsesión. La comparación era otro castigo. Vidaurreta elogiaba abiertamente a su yerno, Fernando Barroso, y lo presentaba como el verdadero heredero ideal. Azcárraga Milmo, en cambio, debía demostrar cada día que merecía existir en ese mundo. No como hijo, sino como competidor. Esa rivalidad sembró una idea peligrosa. En la familia también se sobrevive, no se pertenece. La primera gran pérdida emocional llegó temprano. Emilio se enamoró profundamente de Gina, su primera esposa. Con ella conoció algo que nunca había tenido: una sensación de hogar real. Pero la tragedia golpeó sin piedad. Gina murió joven, junto con el hijo que esperaban. Aquella muerte no solo le arrebató una familia, le confirmó una creencia que ya llevaba dentro: todo lo que amas puede serte quitado. Y su padre una vez más no consoló, controló, decidió, opinó, impuso. Incluso el duelo fue vigilado. El mensaje era claro: el dolor no da derecho a detenerse. Se sigue, siempre se sigue. Ese momento marcó un quiebre silencioso. Azcárraga Milmo no volvió a amar de la misma forma. El afecto empezó a parecerle un riesgo innecesario. La vulnerabilidad, una amenaza. Y sin darse cuenta comenzó a replicar el mismo modelo que lo había destruido. Confundir autoridad con dureza, control con protección. Cuando finalmente tomó las riendas del negocio familiar y comenzó a construir lo que después sería Televisa, lo hizo con una determinación casi feroz. No solo quería triunfar, quería demostrarle al fantasma de su padre que estaba equivocado. Cada decisión, cada expansión, cada acto de poder, llevaba implícita una frase no dicha: mírame ahora. Pero el problema de vivir para demostrar algo es que nunca se termina. El vacío no se llena, solo se cubre con más control. Ese control se filtró a todos los aspectos de su vida. En la empresa, no se discutía. En la política, se imponía. Y en la familia,
se ordenaba. Las reglas eran simples: obediencia, silencio y lealtad absoluta. El cariño no se negociaba porque no se consideraba necesario. Aquí empieza a dibujarse la tragedia que vendría después. Azcárraga Milmo fue un padre presente en lo material y ausente en lo emocional. Sus hijos crecieron rodeados de privilegios, pero también de miedo. Miedo a decepcionar, miedo a contradecir, miedo a amar a quien no debía ser amado. Porque en esa casa, el amor también necesitaba autorización. Y así, sin darse cuenta, o quizá dándose cuenta pero sin saber cómo detenerse, Emilio comenzó a repetir exactamente lo que juró superar. El niño humillado se convirtió en el padre incuestionable. El hijo controlado se transformó en el hombre que controlaba destinos ajenos. La pregunta que empieza a flotar, incómoda, inevitable, es esta: ¿qué ocurre cuando alguien que nunca aprendió a amar decide gobernar una familia como si fuera una empresa? La respuesta no llegó de inmediato. Tardó años en manifestarse. Pero cuando lo hizo, fue devastadora. Porque el verdadero castigo para Azcárraga Milmo no vino de enemigos políticos, ni de crisis económicas, ni de traiciones empresariales. Vino de su propia sangre, de una hija que heredó la sensibilidad que a él le fue negada, y de una decisión que transformó una herida antigua en una tragedia irreversible. En la siguiente parte entraremos en el capítulo más doloroso de esta historia: Paulina, la hija, el amor prohibido, y el silencio que terminó rompiendo a la familia para siempre. Aquí es donde el poder dejó de proteger y comenzó a destruir. Si hay un punto exacto donde la historia de Emilio Azcárraga Milmo deja de ser la biografía de un hombre poderoso y se convierte en una tragedia familiar sin retorno, ese punto tiene nombre propio: Paulina. Paulina no era solo su hija, era, según quienes la conocieron, la más sensible, la más emocional, la que no encajaba del todo en una casa gobernada por reglas, jerarquías y silencios. Mientras el apellido Azcárraga imponía respeto afuera, dentro del hogar se respiraba una tensión constante. Y Paulina, a diferencia de otros miembros de la familia, no sabía o no quería adaptarse a ese clima. Desde muy joven mostró una personalidad distinta. Amaba la música, la poesía, la conversación íntima. No le interesaban los negocios, ni el poder, ni la maquinaria de Televisa. Para su padre, eso ya era un problema. En su lógica, cada hijo debía representar fortaleza, disciplina y control. La sensibilidad era vista como debilidad, y la debilidad como una amenaza. Todo cambió cuando Paulina se enamoró. No fue un romance escandaloso, no fue un desafío público, fue un amor íntimo, profundo, genuino. Precisamente por eso resultó intolerable. El hombre al que Paulina eligió no pertenecía al mundo que su padre consideraba aceptable. No tenía el apellido correcto, ni la posición adecuada, ni la aprobación implícita del patriarca. Y en la casa de El Tigre, eso bastaba para convertir el amor en una falta grave. La reacción de Azcárraga Milmo fue inmediata y brutalmente fría. Prohibición absoluta. No negociación. No diálogo. No intento de entender. Simplemente no. Como si se tratara de una decisión empresarial. No de la vida emocional de su hija. Aquí es donde la historia se vuelve insoportablemente irónica. Porque Emilio Azcárraga Milmo sabía exactamente lo que significaba que un padre te prohibiera amar. Él mismo había vivido algo similar en su juventud. Él mismo había perdido a la mujer que amaba en medio del control paterno y el destino cruel. Y aún así repitió el patrón. No por maldad consciente, sino porque el trauma no resuelto suele transformarse en conducta heredada. Paulina intentó resistir. Habló con su padre. Lloró. Suplicó. Quiso explicar que no estaba pidiendo dinero ni privilegios, solo permiso para amar. Pero el muro era infranqueable. En el mundo de El Tigre, ceder era perder autoridad. Y perder autoridad era volver a ser el niño humillado por su propio padre. Así que no cedió. La familia comenzó a fracturarse en silencio. Algunos intentaron mediar. Otros prefirieron callar. Nadie quiso enfrentarse al hombre más poderoso de la televisión mexicana por un asunto emocional. Porque, para muchos, el dolor privado nunca fue tan importante como el orden externo. Paulina empezó a aislarse. Quienes estuvieron cerca notaron cambios evidentes. Tristeza profunda,
episodios de ansiedad, una sensación constante de no pertenecer. Vivía rodeada de lujos, pero emocionalmente estaba sola. El amor que le daba sentido a su vida había sido declarado inaceptable, y el mensaje implícito era devastador: obedecer o desaparecer. Aquí entra el silencio. Cuando la tragedia ocurrió, la versión oficial fue rápida, limpia, cómoda. Una muerte por causas naturales, agravada por problemas respiratorios. No hubo preguntas públicas, no hubo investigación mediática. El aparato que Azcárraga Milmo había construido durante décadas funcionó con precisión quirúrgica. La verdad incómoda fue enterrada con la misma eficacia con la que se controlaban las noticias incómodas en Televisa. Pero dentro de la familia, nadie creyó esa versión. Con el tiempo, la verdad comenzó a circular en susurros, en confesiones privadas, en miradas que no se sostenían. Paulina se había quitado la vida. No por debilidad, sino por desesperación. Por sentirse atrapada en un sistema donde el amor era un privilegio condicionado y no un derecho humano básico. Ese fue el punto de quiebre definitivo. La hermana de Emilio, Laura, nunca lo perdonó. Nunca aceptó el silencio. Nunca aceptó la versión oficial. Para ella, la muerte de Paulina no fue una tragedia inevitable, sino la consecuencia directa de un abuso de poder ejercido dentro de la propia familia. Y ese juicio fue más severo que cualquier condena pública. A partir de ese momento, Azcárraga Milmo empezó a perder lo único que el dinero no puede comprar: el vínculo humano genuino. La familia se dividió. El resentimiento se volvió permanente. El nombre Azcárraga seguía imponiendo respeto afuera, pero dentro ya no significaba hogar. Lo más devastador es que Emilio entendía perfectamente lo que había pasado. No era ignorancia, era conciencia tardía. Sabía que había repetido el mismo daño que lo había marcado a él. Sabía que había elegido el control por encima de la compasión. Y sabía que no había marcha atrás. Desde ese momento, todo éxito empresarial quedó manchado por una ausencia que no podía ser maquillada. Ninguna audiencia, ningún contrato, ningún favor político podía devolverle a su hija ni reparar la fractura con su familia. La pregunta que empieza a imponerse es tan simple como terrible. ¿De qué sirve controlar un país entero si no puedes salvar a quienes viven bajo tu propio techo? En la siguiente parte veremos cómo esta tragedia íntima marcó el principio del fin emocional de El Tigre. El hombre que dominó la televisión moriría rodeado de poder, pero abandonado por quienes nunca pudieron perdonarlo. Porque hay errores que ni siquiera el imperio más grande puede silenciar. Después de la muerte de Paulina, algo cambió de forma irreversible en la vida de Emilio Azcárraga Milmo. No fue un cambio visible para el público. Televisa siguió creciendo. Los ratings siguieron dominando. Los presidentes siguieron tocando a su puerta. Pero por dentro, el Tigre comenzó a vivir una paradoja cruel. Nunca había tenido tanto poder, y nunca había estado tan solo. Para entonces, su imperio mediático ya no tenía comparación en América Latina. Televisa no solo producía entretenimiento, fabricaba realidad. Decidía qué se veía, qué se callaba y qué se olvidaba. Azcárraga Milmo no lo ocultaba. Su frase más célebre, "Somos soldados del PRI", no fue un desliz. Fue una declaración de principios. El poder político necesitaba a Televisa, y Televisa necesitaba estabilidad absoluta. Cualquier disidencia era tratada como una amenaza. Ese mismo modelo se replicó en su vida personal. Después de Paulina, Emilio cerró filas. No habló, no explicó, no pidió perdón. El silencio volvió a ser su herramienta favorita, la misma que había aprendido de niño. En público, nunca mencionó a su hija. En privado, quienes lo rodeaban notaban cambios inquietantes: insomnio, accesos de ira controlada, una frialdad cada vez más marcada. El hombre que dominaba conversaciones con presidentes evitaba las conversaciones con su propia sangre. La ruptura con su hermana Laura fue total. Ella se convirtió en su conciencia incómoda, en la voz que se negaba a aceptar la versión oficial. Nunca volvió a sentarse con él a una mesa familiar. Nunca aceptó reconciliaciones tardías. Para Laura, el perdón solo era posible con verdad. Y Emilio no estaba dispuesto a ofrecerla. Paradójicamente, cuanto más se fracturaba su familia, más se aferraba al poder externo. Televisa se volvió su refugio,
su excusa y su escudo. Controlar lo que otros veían le permitía no mirar hacia adentro. Cada decisión empresarial, cada alianza política, cada acto de censura era también una forma de huir de una culpa que no sabía cómo enfrentar. Pero el poder absoluto tiene un efecto secundario inevitable. Nadie se atreve a decirte la verdad. A finales de los años 80 y principios de los 90, Azcárraga Milmo comenzó a rodearse solo de leales. Ejecutivos que no cuestionaban, políticos que agradecían favores, figuras públicas que debían su carrera a Televisa. En ese entorno, el silencio dejó de ser una elección y se convirtió en norma. Nadie hablaba de Paulina. Nadie hablaba de errores. Nadie hablaba de límites. El hombre que había sido humillado por su padre terminó viviendo rodeado de aduladores. Y esa es una de las ironías más crueles del poder. Parece respeto, pero es miedo. Mientras tanto, el país comenzaba a cambiar. Nuevas generaciones cuestionaban el control mediático. Surgían voces críticas. Se hablaba de censura y manipulación. Televisa seguía siendo dominante, pero ya no era intocable. Y Azcárraga Milmo, lejos de adaptarse, endureció aún más su postura. Como si perder control afuera significara revivir el caos interno que nunca resolvió. En lo personal, su vida se volvió cada vez más errante. Mansiones, hoteles de lujo, yates, ningún lugar era hogar. La familia ya no lo esperaba. Los hijos mantenían distancia emocional. Las relaciones se volvieron funcionales, no afectivas. El hombre que prohibió amar terminó rodeado de vínculos sin amor. Y aquí aparece un detalle revelador. En sus últimos años, Emilio hablaba cada vez más del pasado. No del imperio, no de los ratings. Hablaba de Gina, su primera esposa. De la única etapa de su vida donde había sentido algo parecido a paz. Nunca mencionaba a Paulina en público. Pero quienes lo escuchaban de cerca entendían que ese silencio era una herida abierta, no una negación. El poder ya no le servía para huir. Solo amplificaba la soledad. Cuando enfermó gravemente, muchos esperaban un gesto final. Una palabra. Una reconciliación. Pero eso nunca ocurrió. Laura no acudió. El perdón no llegó. Azcárraga Milmo murió rodeado de lujos, atendido por médicos, protegido por su apellido, pero emocionalmente aislado. Y entonces se hizo evidente la verdad más dura de esta historia. El Tigre no fue derrotado por enemigos ni por crisis económicas. Fue derrotado por el mismo sistema de control que había construido para protegerse. En la siguiente parte entraremos en el cierre definitivo de esta tragedia. La muerte en soledad. Las palabras finales que nunca se dijeron. Y la pregunta que queda flotando como advertencia para cualquier padre, cualquier líder, cualquier persona que confunda autoridad con amor. Porque hay errores que el tiempo no corrige, solo los expone. El último tramo de la vida de Emilio Azcárraga Milmo no tuvo la épica que muchos imaginan para un hombre que dominó la televisión de un país entero. No hubo reconciliaciones públicas, ni discursos de despedida, ni gestos de redención. Hubo, en cambio, una soledad silenciosa, cuidadosamente maquillada por el lujo, pero imposible de ocultar para quien supiera mirar más allá de las apariencias. Tras la tragedia de Paulina y la ruptura definitiva con su hermana Laura, Emilio comenzó a vivir rodeado de gente, pero sin familia. Los vínculos que le quedaban eran funcionales. Abogados, ejecutivos, médicos, asistentes, personas que cumplían un rol, no un afecto. Nadie se atrevía a preguntarle cómo estaba. Nadie quería escuchar una respuesta que no sabría manejar. En esos años, Azcárraga Milmo se desplazaba constantemente entre México y Estados Unidos. Miami se convirtió en uno de sus refugios favoritos. Allí, lejos del ruido político mexicano y de los recuerdos familiares más dolorosos, pasaba largas temporadas en su yate. El mar ofrecía algo que nunca había tenido. Silencio sin confrontación. No había cámaras, ni audiencias, ni subordinados que aplaudir. Solo el rumor del agua y la memoria. Quienes estuvieron cerca en esa etapa coinciden en algo inquietante. Emilio hablaba cada vez menos del futuro y cada vez más del pasado, pero no del pasado glorioso del imperio. Hablaba de Gina, de su primer matrimonio, de la única mujer a la que, según confesó en privado,
había amado sin condiciones. Ese detalle es clave, porque revela una verdad dolorosa. El hombre que negó el amor a su hija nunca dejó de añorar el único amor que él mismo perdió. De Paulina, en cambio, casi no hablaba. No porque no le doliera, sino porque el dolor era demasiado grande para nombrarlo. En su mente, admitirlo en voz alta habría significado aceptar que el poder, la autoridad y el control no solo no la habían protegido, sino que habían sido parte de su destrucción. Y ese reconocimiento habría derrumbado todo el andamiaje psicológico que lo sostuvo durante décadas. Su salud comenzó a deteriorarse. No de manera espectacular, sino lenta, implacable. El cuerpo empezó a cobrar facturas que el dinero no podía pagar. En ese periodo, algunos miembros de la familia consideraron la posibilidad de un acercamiento final, no para hablar de negocios, sino para cerrar heridas. Pero el perdón no se negocia desde el orgullo, y Emilio nunca supo cómo bajarlo. La escena final es tan simbólica como devastadora. Azcárraga Milmo murió solo, a bordo de su yate en Miami, no rodeado de enemigos, no acosado por la prensa, no derrotado públicamente. Murió como había vivido los últimos años, aislado emocionalmente, protegido por el dinero, pero desprovisto de afecto real. La noticia recorrió el país con rapidez. Hubo homenajes, editoriales, reconocimientos. El magnate fue celebrado. El padre, en cambio, quedó sin absolución. Laura, su hermana, nunca acudió. Nunca envió mensaje. Nunca aceptó reconciliación póstuma. Para ella, la línea era clara. Hay errores que no se reparan con tiempo, solo con verdad y responsabilidad. Y eso fue precisamente lo que Emilio no pudo o no quiso ofrecer. Aquí es donde la historia adquiere su dimensión más humana y más inquietante. Porque el tigre no fue un villano caricaturesco ni un monstruo sin sentimientos. Fue un hombre profundamente herido que jamás aprendió a sanar su herida. Un hijo humillado que se convirtió en un padre incuestionable. Un amante frustrado que negó el amor por miedo a perder el control. Y un líder poderoso que confundió obediencia con respeto. El imperio quedó. Televisa siguió existiendo. El apellido sobrevivió. Pero el núcleo familiar jamás se recompuso. Y esa es la derrota que no aparece en balances ni en biografías oficiales. La pregunta que resuena con fuerza, especialmente para quienes han vivido lo suficiente para entenderla, es esta. ¿Qué sentido tiene ganar el mundo si pierdes a los tuyos en el proceso? La historia de Emilio Azcárraga Milmo no es solo una crónica del poder mediático en México. Es una advertencia íntima, casi universal, sobre los costos invisibles de ejercer control sin compasión, sobre cómo los traumas no resueltos se heredan, y sobre cómo el silencio, cuando se prolonga demasiado, termina destruyendo más que cualquier palabra. En la próxima y última parte, cerraremos este relato con la mirada puesta en el legado. No el empresarial, sino el humano. Porque al final, lo único que permanece no es el imperio que construyes, sino las heridas que dejas atrás. Tras la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, ocurrió algo que él jamás habría tolerado en vida. La historia empezó a contarse sin pedirle permiso. El silencio que durante décadas había protegido su imagen comenzó a resquebrajarse, no por una revelación explosiva, sino por algo mucho más peligroso para cualquier hombre de poder: la memoria colectiva. Durante los primeros meses, el relato oficial intentó imponerse. Editoriales que hablaban del visionario, del arquitecto de la televisión moderna, del hombre que llevó a México al mundo. Televisa hizo lo que sabía hacer mejor: construir un homenaje ordenado, elegante, sin grietas. Pero fuera de cámaras la conversación era otra. Más baja, más incómoda, más humana. Porque con el tigre ya fuera del tablero, nadie tenía que callar para sobrevivir. Antiguos colaboradores comenzaron a hablar con cautela. No para destruirlo, sino para matizarlo. Para decir lo que nunca se podía decir en su presencia. Que el miedo era parte del ambiente. Que el talento no bastaba si no había obediencia. Que el control no terminaba en la pantalla, sino que impregnaba la vida de todos los que orbitaban cerca de él. No eran acusaciones escandalosas, eran verdades pequeñas y por eso mismo devastadoras. La familia, por su parte, permaneció fracturada. No hubo comunicado conjunto,
No hubo imagen de unidad. Cada rama tomó su distancia. Y ese silencio familiar decía más que cualquier declaración pública. Porque si algo quedó claro, fue esto. El apellido sobrevivió, pero el vínculo no. Con el tiempo, el caso de Paulina dejó de ser un rumor privado y se convirtió en un punto de referencia inevitable. No siempre mencionado por nombre, pero presente como una sombra constante en cualquier análisis serio sobre Azcárraga Milmo. Académicos, periodistas y biógrafos comenzaron a hablar de los costos personales del poder absoluto. Y aunque muchos evitaron entrar en detalles, la conclusión era clara. El control que funcionó para un imperio fue devastador para una familia. Aquí ocurre algo profundamente simbólico. El hombre que pasó su vida moldeando narrativas perdió el control de la suya. Ya no bastaba con decidir qué se veía y qué no. La historia, una vez liberada, empezó a circular por caminos que él nunca habría aprobado. Y lo hizo sin estridencias, sin escándalos, sin titulares amarillistas. Lo hizo de la forma más peligrosa para el poder, a través de la reflexión. Las nuevas generaciones de la familia Azcárraga crecieron con ese peso silencioso. Heredaron empresas, sí, pero también heredaron preguntas. ¿Hasta dónde llegar? ¿A qué precio? ¿Vale la pena repetir un modelo que genera éxito externo y ruina interna? Nadie lo dice en voz alta, pero el fantasma de El Tigre está presente en cada decisión importante. Y aquí está la paradoja final. Emilio Azcárraga Milmo pasó su vida intentando no parecer débil. Construyó un personaje invulnerable, dominante, incuestionable, pero la historia lo recuerda cada vez más, no por su fuerza, sino por su incapacidad de amar sin controlar. Esa es la grieta que el tiempo amplifica, no reduce, porque los imperios pueden admirarse. Las heridas familiares, en cambio, se juzgan. Hoy, cuando se habla de él en círculos más honestos, ya no se pregunta solo ¿qué logró?, sino ¿qué perdió? Y esa pregunta cambia todo. Cambia la forma en que se enseña su historia. Cambia la manera en que se analiza el poder mediático. Cambia incluso la percepción del éxito. El Tigre ganó batallas públicas, pero perdió la más privada. Y ese es el tipo de derrota que ningún archivo puede borrar. En la parte final, cerraremos este recorrido con la reflexión definitiva. ¿Qué nos deja realmente esta historia? ¿Qué lecciones ofrece a padres, líderes y figuras de poder? ¿Y por qué el verdadero legado de Emilio Azcárraga Milmo no está en las pantallas, sino en la advertencia silenciosa que dejó para quien confunda autoridad con amor? Con el paso del tiempo, la figura de Emilio Azcárraga Milmo dejó de pertenecer únicamente al terreno de la admiración o del rechazo. Su historia comenzó a ocupar un espacio mucho más incómodo, el de la advertencia moral, porque cuando se apagaron las cámaras, cuando los homenajes oficiales quedaron archivados y cuando el apellido siguió su curso empresarial, lo que permaneció fue una pregunta que su familia jamás pudo evitar. ¿Cómo no repetir exactamente lo mismo? Las generaciones posteriores crecieron rodeadas de éxito, pero también de silencios. Un silencio espeso, heredado, que no necesitaba explicaciones porque se sentía en cada decisión importante. El nombre de Paulina casi nunca se pronunciaba, pero su ausencia era constante, no como un reproche explícito, sino como una presencia invisible que marcaba límites. Un recordatorio de hasta dónde puede llegar el daño cuando el amor se somete a la autoridad. En el seno familiar, nadie quiso ocupar el lugar de El Tigre, no por falta de ambición, sino por temor a cargar con el mismo peso. Porque gobernar un imperio mediático era una cosa. Cargar con una herida que nunca cicatrizó era otra muy distinta. El apellido sobrevivió, sí, pero el mito del patriarca incuestionable comenzó a resquebrajarse en privado. Dentro de Televisa, el cambio también fue evidente, aunque pocas veces reconocido abiertamente. Sin la presencia dominante de Azcárraga Milmo, el ambiente se transformó, no de manera inmediata ni radical, pero sí progresiva. La estructura del miedo perdió fuerza. La obediencia ciega dejó de ser la única vía para permanecer. Y aunque la empresa siguió siendo poderosa, ya no se sostenía únicamente sobre la figura de un hombre temido. Ese cambio, sutil pero profundo, reveló algo esencial. El poder personal había sido el verdadero eje del sistema, no la visión colectiva. Al desaparecer el hombre, el modelo quedó expuesto, y con él,
sus fallas. Aquí aparece una de las ironías más duras de esta historia. Emilio Azcárraga Milmo dedicó su vida a huir de la humillación que sufrió en la infancia. Juró no volver a ser el hijo despreciado, el joven ridiculizado, el heredero puesto en duda. Para lograrlo, construyó una coraza de autoridad absoluta. Pero esa misma coraza fue la que impidió cualquier forma de intimidad real. En lugar de romper el ciclo, lo perfeccionó. El niño herido se convirtió en el padre incuestionable. El hijo controlado se transformó en el hombre que controlaba destinos ajenos. Y ese patrón, lejos de desaparecer con el éxito, se volvió más rígido, más sofisticado, más peligroso. Porque cuando el poder legitima la dureza, nadie se atreve a llamarla crueldad. El legado de Azcárraga Milmo, visto desde esta perspectiva, ya no puede medirse solo en ratings, influencia política o expansión empresarial. Debe medirse también en lo que no pudo transmitir: confianza, escucha, permiso para amar. Esas ausencias pesan más que cualquier logro visible. Con el tiempo, académicos, periodistas y analistas comenzaron a coincidir en algo que antes no se decía en voz alta. El verdadero fracaso de El Tigre no fue político ni económico. Fue emocional. Y ese tipo de fracaso no se hereda como una empresa, pero sí se filtra como una sombra en las siguientes generaciones. Porque los hijos y nietos no solo heredan activos, heredan formas de relacionarse con el mundo. Aprenden qué se premia y qué se castiga, qué se dice y qué se calla, qué emociones son aceptables y cuáles deben esconderse. En la familia Azcárraga, durante décadas, el mensaje fue claro: sentir demasiado es peligroso. Y ahí reside la advertencia más potente de esta historia. No se trata de demonizar a Emilio Azcárraga Milmo, ni de absolverlo con explicaciones psicológicas. Se trata de entender que el poder sin autocrítica tiende a reproducir el dolor que dice combatir, que muchas veces quienes más controlan son quienes más temen perder, y que ese miedo, cuando no se enfrenta, termina dañando a quienes están más cerca. La tragedia de Paulina convirtió esa lección en irreversible. No hubo oportunidad de rectificación pública. No hubo un gesto final que equilibrara la balanza. El silencio fue el cierre definitivo. Y ese silencio no trajo paz, sino memoria. Hoy, cuando se revisa su figura con mayor honestidad, el relato ya no es cómodo. Ya no basta con llamarlo el hombre que hizo grande a la televisión mexicana. Esa frase omite demasiado. La historia completa exige una mirada más amplia, más humana y más incómoda. ¿Qué se sacrifica cuando el éxito se construye sobre el control absoluto? La respuesta no está solo en su familia. Está en cualquier hogar donde la autoridad reemplaza al diálogo. En cualquier empresa donde el miedo se confunde con respeto. En cualquier padre que cree que proteger es imponer y que guiar es prohibir. Por eso, la historia de Emilio Azcárraga Milmo trasciende su apellido y su tiempo. Se convierte en una advertencia universal. Una advertencia especialmente clara para quienes tienen poder, influencia o liderazgo. Ganar sin amar puede construir imperios, pero deja ruinas emocionales que ninguna herencia puede reparar. Y así, sin discursos finales ni reconciliaciones tardías, el legado de El Tigre quedó fijado en la memoria colectiva. No como ejemplo a seguir sin matices, sino como una historia que obliga a detenerse y preguntarse algo esencial. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por no sentirnos débiles? Porque al final, el poder se hereda, se pierde o se transforma. Pero las heridas que no se enfrentan, se repiten. Y sin embargo, incluso esa lectura crítica que hoy parece firme no fue inmediata. El juicio del tiempo no llegó de golpe. Llegó como llegan las verdades que duelen. Lentamente, a través de grietas pequeñas, de preguntas aparentemente inocentes, de comparaciones inevitables entre generaciones. Durante años, el nombre de Emilio Azcárraga Milmo siguió siendo pronunciado con una mezcla de respeto automático y silencio incómodo. No porque todos lo admiraran, sino porque nadie sabía muy bien cómo hablar de él sin tocar una herida. La herida no estaba solo en la familia Azcárraga. Estaba en la cultura que normalizó el miedo como herramienta y el control como virtud. Pero el tiempo hace algo implacable. Descontextualiza el poder. Lo separa de la urgencia del momento
lo arranca de su justificación histórica y lo coloca bajo una luz más fría. Ya no importa si así funcionaba el país, si era otra época, si sin mano dura no se podía gobernar. El tiempo pregunta algo más simple y más cruel. ¿Qué quedó cuando todo eso terminó? Y la respuesta empezó a incomodar incluso a quienes se beneficiaron de su imperio. Porque cuando Televisa perdió el monopolio absoluto, cuando surgieron nuevas plataformas, nuevas voces y nuevas formas de comunicación, quedó en evidencia que el control no era sinónimo de verdad, solo de dominio temporal. Lo que antes parecía estabilidad, ahora se veía como rigidez. Lo que antes se llamaba orden, ahora se reconocía como miedo institucionalizado. Ese mismo fenómeno ocurrió en el plano íntimo. Con los años, la figura de Paulina dejó de ser solo un nombre incómodo dentro de la familia y pasó a convertirse en una referencia inevitable cada vez que se hablaba de límites, de paternidad, de autoridad, no como acusación pública, sino como conciencia histórica. Porque las tragedias que no se nombran no desaparecen, se transforman en advertencias silenciosas. El tiempo también hizo visible algo que antes se evitaba reconocer. Nadie alrededor de Emilio Azcárraga Milmo supo o quiso detenerlo, ni en la empresa, ni en la política, ni en la familia. El sistema funcionaba demasiado bien como para cuestionarlo. Y esa es quizá la lección más inquietante de todas. Los entornos de poder absoluto no fallan por falta de inteligencia, sino por exceso de obediencia. Cuando finalmente se empezó a hablar con más honestidad, el retrato de El Tigre se volvió más humano y más duro. Ya no era solo el magnate frío, sino el hombre incapaz de gestionar la vulnerabilidad. El padre que confundió protección con prohibición. El líder que creyó que ceder era perder, incluso cuando lo que estaba en juego no era un imperio, sino la vida emocional de su hija. El juicio del tiempo no lo llamó monstruo. Eso habría sido demasiado fácil. Lo llamó responsable. Responsable de no haber roto el ciclo. Responsable de haber tenido el poder suficiente para cambiar la historia y no hacerlo. Y aquí aparece una verdad que solo los años permiten formular sin miedo. La tragedia de Paulina no fue un accidente aislado. Fue la consecuencia lógica de un sistema emocional autoritario. Un sistema donde el amor debía alinearse con la conveniencia, donde el no paterno era ley absoluta y donde el diálogo no tenía espacio real. Esa comprensión transformó el relato. Ya no se trataba solo de juzgar a un hombre poderoso, sino de cuestionar una cultura entera que durante décadas aplaudió la dureza masculina, la disciplina sin empatía y la idea de que el éxito justifica cualquier método. El tiempo dejó claro que ese modelo produce resultados visibles, pero también daños invisibles que suelen aparecer demasiado tarde. Hoy, cuando se habla de liderazgo, de paternidad o de poder mediático, el nombre de Emilio Azcárraga Milmo aparece como referencia obligada, no solo por lo que logró, sino por lo que no supo cuidar. Su historia se convirtió en un espejo incómodo para generaciones posteriores, especialmente para quienes crecieron creyendo que mandar es más importante que escuchar. El juicio del tiempo también fue severo en otro aspecto. La falta de arrepentimiento explícito. No hubo una confesión pública. No hubo un reconocimiento del error. No hubo un intento claro de reparar. Y aunque muchos argumentan que eso pertenece al ámbito privado, la historia demuestra que los silencios prolongados también son decisiones. Decisiones que pesan cuando se analizan desde la distancia. Por eso, hoy, la figura de El Tigre ya no se estudia solo en escuelas de negocios o en manuales de comunicación. Se estudia también en conversaciones sobre ética, poder y familia, como ejemplo de hasta dónde puede llegar alguien que nunca aprendió a detenerse. Como advertencia de que el éxito sin autocrítica termina devorándose a sí mismo. Y quizá la enseñanza más profunda que deja el tiempo es esta. Los imperios caen. Los medios cambian. Los nombres se transforman. Pero las heridas familiares no resueltas sobreviven a todo eso. En ese sentido, la historia de Emilio Azcárraga Milmo no pertenece al pasado. Sigue viva cada vez que alguien confunde autoridad con amor. Cada vez que el miedo sustituye al diálogo. Cada vez que el silencio se usa para mantener el orden a cualquier precio. Por eso, antes de cerrar definitivamente este recorrido, queda una última reflexión inevitable.
Si el tiempo terminó diciendo lo que nadie se atrevió en vida, ¿qué verdades estamos callando hoy, que mañana serán juzgadas con la misma severidad? Esa pregunta no es para el tigre, es para todos nosotros. La historia de Emilio Azcárraga Milmo no termina con su muerte ni con el cierre de un capítulo empresarial. Termina o quizá comienza con una lección que el tiempo se encargó de dejar clara. El poder puede imponer silencio, pero no puede comprar perdón. Durante décadas el tigre controló narrativas, moldeó realidades y decidió qué debía verse y qué debía olvidarse. Sin embargo, hubo una verdad que jamás logró administrar: la de su propia familia. Este relato no busca destruir un legado ni simplificar a un hombre complejo. Busca entender por qué una familia nunca perdonó. Y la respuesta, dolorosa pero necesaria, es que hay decisiones que no admiten marcha atrás. Cuando la autoridad reemplaza al diálogo, cuando el control ocupa el lugar del cuidado y cuando el silencio se convierte en norma, el daño deja de ser circunstancial y se vuelve estructural. El tiempo fue implacable, pero justo. No juzgó con odio ni con espectáculo, juzgó con memoria. Separó el éxito del costo humano. Mostró que los imperios pueden sobrevivir a sus fundadores, pero las heridas emocionales sobreviven a todo. Y sobre todo, dejó una advertencia que atraviesa generaciones. Los traumas que no se enfrentan se repiten, incluso y especialmente desde el poder. Esta historia importa porque no es ajena. No habla solo de magnates o de televisión. Habla de padres, líderes, jefes y figuras de autoridad que, quizás sin darse cuenta, confunden firmeza con dureza y respeto con miedo. Habla de hogares donde se gana obediencia, pero se pierde confianza. Y de silencios que, sostenidos demasiado tiempo, terminan diciendo más que cualquier confesión. Ahora, la palabra pasa a ti. ¿Crees que el éxito justifica decisiones que destruyen vínculos familiares? ¿Dónde trazas la línea entre autoridad y amor? ¿Puede el perdón existir sin verdad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este contenido te ayudó a reflexionar, suscríbete al canal. Activa la campanita y comparte este video con quienes valoran las historias que no ofrecen respuestas fáciles, pero sí preguntas necesarias. Aquí seguimos contando lo que muchos prefirieron callar, porque solo enfrentando el pasado se puede evitar repetirlo.